dióxido de calcio, o sea, te estás agregando 1500 kilogramos de dióxido de calcio con 1900 de dióxido de azufre. Estos datos es lo que te está proporcionando tu problema. Entonces, lo primero que tienes que hacer antes de sacar todos los incisos que te está pidiendo, lo primero que tienes que hacer es determinar cuál es tu reactivo limitante y cuál es tu reactivo en exceso. Para eso, como los dos son bases de datos en kilogramos, hay que sacar la masa de estos dos compuestos. Entonces aquí sería una mol por el peso molecular del óxido de calcio. ¿Cuál fue el peso molecular del óxido de calcio? $56 kilogramos. 56 kilogramos sobre mol, ¿ok? Y esto te da que son 56 kilogramos. Esta ecuación ya estaba ajustada. En este caso, ¿cuál es el peso molecular del óxido de azufre? Fue... A ver, déjenme ver si estaba bien esta ecuación. ¿Es dióxido o trióxido de azufre? SO2, ¿no? Sí, creo que sí. Porque borré la ecuación. Ahorita la checo. Déjenme ver. No sean malos, díganme si la ecuación era SO2 o SO3. SO2. SO2. Ah, ok. Estaba bien. Aquí. Y el peso molecular en este caso son 64 kilogramos sobre mol. Y esto te dice que son 64 kilogramos. Entonces, una vez que ya tienes esto, ahorita nada más vamos en ambos casos a determinar el reactivo limitante. ¿Por qué? Porque de ahí tienes que partir. Eso es lo primero que tienes que hacer cuando te piden determinar el reactivo limitante. Eso es lo primero que tienes que hacer. Entonces, lo primero es determinar tu reactivo limitante y obviamente pues tu reactivo en exceso. Ahora, ¿cómo lo vas a determinar? De las dos opciones que te dieron, tienes la opción A y la opción B. Entonces tienes que hacerlo tomando como base de datos primero una y después la otra, para que veas cuál es la que sí vas a tomar en consideración. Entonces, para el inciso A, en donde tú estás diciendo que tienes 1500 kilogramos de óxido de calcio. Para 1500 kilogramos de óxido de calcio, primero. Y ahí me van a decir si lo hicieron ustedes bien. Para 1500 kilogramos de óxido de calcio. Esto tienes que hacerlo por 64 kilogramos. Ajá. De dióxido de azufre. Entre 56 kilogramos de óxido de calcio. Estos dos se eliminan y me da ¿cuánto? 1714.28 1714.28 kilogramos de SO2. ¿Ok? Ahora, hay que hacerlo para el inciso B.
primero hazlo así, ya cuando sepas diferenciar entre uno y otro, entonces, si a la primera te salió, perfecto, pero si no, hay que hacer el otro inciso. Entonces, para el inciso B, ahora voy a tomar como base los 1900 kilogramos de dióxido de azufre. Y esto lo voy a multiplicar por los 56 kilogramos de óxido de calcio. Así es. Y los voy a dividir entre los 64 kilogramos de dióxido de azufre. ¿Y cuánto les da? 1662.5 kilogramos. 162.5 kilogramos de óxido de calcio. Entonces, aquí tienes dos opciones. Y tú tienes que ver cuál de esas dos opciones es la que vas a tomar. Esperen un segundito. Entonces, fíjate bien. Si analizamos la primera opción, la opción A, si tú ocupas los 1500 kilogramos de óxido de calcio, vas a necesitar 1714.28 kilogramos de dióxido de azufre. ¿Y tú cuántos tienes? 1900. 1900. Entonces tú tienes 1900 kilogramos. Eso hace que sí te alcance, porque de estos 1900 tú solamente tomarías 1714. ¿Ok? Esto es lo que tienes y esto es lo que necesitas. Sí te alcanza. Vamos a analizar la opción B. En la opción B, si tú ocuparas los 1900 kilogramos de dióxido de azufre, necesitarías 1662 de óxido de calcio. Esto es lo que tú necesitarías. Pero ¿cuánto tienes? 1500. Pero tienes 1500. ¿Sí te alcanza? No. No, te faltarían. Entonces, ¿esto qué hace? Que esta opción no sea válida. Entonces, aquí lo que yo hago es esto no puede ser, la opción B no puede ser. ¿Por qué? Porque necesito 1500. Entonces, no, perdón, necesito 1662. Y aquí le voy a poner abajo una pequeña leyenda. Necesitas o necesito, como quieras, 1662 kilogramos. Y solo tengo 1500, para que quede más claro. Por lo tanto, no alcanza. ¿Sí? Entonces, eso significa que tú te vas a ir por la opción A. Y en el caso de la opción A, fíjate bien, este que es el que está reaccionando todo, este sería tu reactivo limitante. Es decir, tu reactivo limitante va a ser el óxido de calcio. Y este, que es el dióxido de azufre, que tú tienes 1900 y solo estás tomando 1700, este sería tu reactivo en exceso. Porque de los 1900 solo tomas 1714.
Y eso te quiere decir que te va a sobrar. Aquí arriba, en la ecuación que tengo aquí arriba, entonces tú vas a tomar la opción A o el inciso A. Es el que tú vas a tomar. Y aquí vas a calcularlo todo para 1500 kilogramos de óxido de calcio. Para 1500 kilogramos de óxido de calcio necesitas 1714.28 kilogramos del dióxido de azufre. Y de ahí, obviamente, pues vas a calcular el siguiente, lo demás que te pidan, lo demás. Pero estás tomando como base tu reactivo limitante. Esa es tu base. Esta es tu base. ¿Sí queda claro ahora sí? Para los que no se atreven a preguntarme. Sí, Ahora, sí quedó claro. ¿cómo sacarías la diferencia del reactivo en exceso? Con una resta. Con una resta, exactamente. A los 1900 le quitas lo que estás ocupando. Déjenme ponerle un lápiz porque este está muy grueso. Déjenme bajarlo tantito. Uy, no. Aquí. Entonces, aquí generalmente en este tipo de problemas, pues te van a pedir cuál es el reactivo limitante, cuál es el reactivo en exceso. Entonces, este es mi reactivo limitante. Y este es mi reactivo en exceso. Y la diferencia o lo que queda sin reaccionar, bueno, el reactivo excedente más bien, que sobra lo vas a sacar restándole a 1900 lo que estás ocupando, que son 1714.28 kilogramos. Esto es para el SO2, porque él fue tu reactivo en exceso que sobra. ¿Cuánto les da la resta de esto, por favor? 185.72. Ok, 185.72 kilogramos. Esto es lo que te sobró. Esto es lo que sobra de SO2. Entonces, antes que nada, tienes que sacar forzosamente tu reactivo limitante. Porque si no, si tomas como base de datos el otro reactivo, eso que estás haciendo es incorrecto. ¿Ok? Y es algo muy similar para el otro problema.
Y es que este caso sí les está costando como que un poquito de trabajo, no en relacionar, porque eso como que ya les quedó claro. Ya vi que sí hacen esa relación, sí lo determinan bien. Aquí a algunos les falló precisamente en esto, en que no sabían cuál de los dos tomar. Entonces, si tú tomas o tomaron de casualidad los 1900, todo lo que hagan, pues está mal, porque debes de tomar como base al que es el reactivo limitante. ¿Puedo bajar para ver el siguiente problema? Sí, maestra. ¿Sí? Vamos a ver rápidamente el siguiente problema. En este problema te están dando, por ejemplo, esta ecuación y aquí es donde ahorita te resuelvo también tu duda de lo que me dijiste de cómo sacar los litros. ¿O qué fue lo que me dijiste? No sé, yo también tengo una duda de ese problema. A ver, ¿cuáles son las dudas de este problema? Es que en el inciso se dice los gramos mol del reactivo en exceso que permanecen sin reaccionar, pero yo tomé los gramos mol como reactivo limitante. No. Otra cosa, los gramos mol del reactivo en exceso que quedó, ¿no? Ajá. Sin reaccionar. Ok. Ahorita van a ver que está bien fácil esto. Bueno, vamos a ver. Aquí te están dando de dato 250 gramos de ácido sulfúrico. Y te están diciendo que tienes 1.85 gramos mol de sulfuro de sodio. Díganme los pesos moleculares que sacaron para estos dos, por favor. Para el ácido sulfúrico, ¿ya cuánto? 98. 98. Bueno, aquí ya es 98 gramos. Tengo que es un mol multiplicado por 98 gramos mol y esto les da 98. En este otro, no, en este caso, pues es un gramo mol exactamente. ¿Ok? Bueno, igual, tienes tus dos opciones. Tienes la opción A y tienes la opción B. Entonces, antes que cualquier cosa, tienes que determinar tu reactivo limitante. Entonces, vamos a ver. Considerando, a ver, aquí, bueno, hay que determinar reactivo limitante. Ese es su primer paso. Y el reactivo en exceso. Ahora, tomando la opción A, si yo tomo como base los 250 kilogramos, ¿cierto? ¿Cuál kilogramos? Gramos de ácido sulfúrico, esto lo multiplico por ¿cuánto? Por un gramo. Por un gramo mol de sulfuro de sodio. Y lo divido entre 98 gramos de ácido sulfúrico. Muy bien. ¿Cuánto les da? 2.55. Fíjate, te da 2.55 gramos mol de sulfuro. Y si tú tomas la opción B, en este caso tienes que es 1.85 gramos mol de sulfuro de sodio. Esto lo multiplicas ¿por cuánto? 98 gramos. Por 98
gramos de ácido sulfúrico y lo voy a dividir entre 1 gramo mol. Estamos hablando del sulfuro de sodio. ¿Cuánto les da? 181.3. 181.3 gramos de ácido sulfúrico. Aquí es donde los resultados tú los tienes que comparar. Lo que acabas de sacar es lo que vas a necesitar. Lo que sacas es lo que vas a necesitar o lo que va a reaccionar para llevar a cabo esa reacción. Y lo debes de comparar con lo que tienes. En este caso, por ejemplo, tú necesitarías 2.55 gramos mol de sulfuro de sodio. Pero solo tengo 1.85 gramos mol de sulfuro de sodio. Y ahí es donde tú tienes que comparar. Necesito 2.55, pero tengo 1.85. ¿Me alcanza? No. No. Entonces, en automático, esta opción no se puede. No se puede porque no me alcanza. Yo tengo 1.85 y necesito 2.55. Si lo comparamos con el de aquí abajo, esta opción sí es válida. ¿Por qué? Porque si yo Porque, ajá, porque si me alcanza, me sobra. ajá, aquí tengo, fíjate bien, tengo 250 gramos de ácido sulfúrico, de los cuales yo solo ocuparía 181. Entonces quiere decir que me alcanza y hasta me sobra. Comparas este valor con este. Aquí comparas este valor con este. Por eso es que tú dices, este no alcanza. Y en este caso, sobra, ¿no? Hasta sobra. Entonces, una vez que determines cuál sí y cuál no, aquí te dice que el inciso B es el que tú vas a considerar. Y ahora sí, como este lo vas a ocupar todo, este sería tu reactivo limitante. Mi reactivo limitante es este compuesto. Y este es mi reactivo en exceso. ¿Por qué? Porque me va a sobrar. Por eso es un reactivo en exceso. Tengo de más. Yo necesito 181 y tengo 250. Entonces, en la ecuación que tengo arriba, ahorita me subo y posteriormente bajo para explicarles lo otro. Aquí tú debes considerar a la opción A. Para hacer todos tus cálculos, vas a considerar a la opción B. La opción A no la puedes considerar. Esta no es viable. Esta no la puedes considerar. La que vas a considerar es esta. Entonces, vas a tomar como base tu opción B. Y aquí, todo lo que vayas a calcular, lo vas a calcular a 1.85 gramos mol. Él es tu reactivo limitante. Y por lo tanto también es tu base de datos. O sea, todo lo que tú calcules, lo vas a calcular tomando en consideración este. Y ahora sí, ya sacaste la cantidad de ácido sulfúrico, que aquí serían 181, ¿qué fue? Punto 3. 181.3 gramos. ¿Ok? Y lo demás que te falta,
Lo puedes sacar, pero acuérdate, tu base de datos fue 1.85. Este fue tu reactivo limitante y este fue tu reactivo en exceso. Esto es lo que tú ocupaste o lo que vas a ocupar o lo que vas a necesitar. Ahora bien, te están pidiendo los gramos mol de reactivo en exceso sin reaccionar. Lo que no reaccionó. Bueno, pues aquí primero tienes que sacar lo que no reaccionó en gramos. Y me voy a bajar. Aquí. Es calcular los gramos mol de reactivo en exceso sin reaccionar. Primero lo vas a sacar en gramos. Entonces tengo 250 gramos. ¿Qué es lo que tengo? Le voy a restar lo que ocupo, que son 181.3 gramos. Esto es del ácido sulfúrico. ¿Cuánto es la diferencia, por favor? 68.7. 68.7 gramos de ácido sulfúrico. Eso es lo que quedó sin reaccionar. Ahora bien, hay una fórmula que es N. Aquí hay dos formas. O lo podías sustituir arriba en gramos mol o lo puedes hacer así. Es la masa entre el peso molecular. Tú conoces la masa. ¿Qué es esto? Entonces, el número de moles se representa siempre con una N. Del ácido sulfúrico sobrante. Bueno, porque está muy grande este texto. Esto va a ser igual a 68.7 gramos entre el peso molecular del ácido sulfúrico, que serían 98 gramos sobre gramos mol. ¿Y esto a qué va a ser igual? ¿0.70 gramos mol? 0.70 gramos mol, exactamente. Porque los gramos se eliminan y te van a quedar gramos mol. Entonces, cuando te pidan el número de moles, puede ser la masa entre el peso molecular. O hay otra forma, fíjense bien, déjenme ponerle la otra forma, que es una regla de 3 y que viene siendo exactamente lo mismo. Fíjate bien. 1 gramo mol de ácido sulfúrico ocupa 98 gramos de ácido sulfúrico. 68.7 gramos. ¿Cuántos gramos mol va a ocupar? Aquí tendrías que hacer 68
por 1 entre 98. Son dos formas. Una puedes ocupar esta fórmula y la otra es haciendo una regla de 3. 1 gramo mol de ácido sulfúrico ocupa 98 gramos de ácido sulfúrico. 68.7, ¿cuánto va a ocupar? 0.70. Y es lo mismo. Ocupen la que se les haga más fácil. Esta va más acorde, esta segunda, con lo que hemos estado viendo, las relaciones. ¡Ey! ¿Sí? ¿Aquí tienen duda ya? ¿Ya ahora sí quedó resuelto esto? Sí, maestra. Y lo demás, bueno, ya lo calculas, pero todo con base en el reactivo limitante. Así, déjenme, hazte para allá. Escucha. No estoy trabajando. Vete para allá. Esta es otra forma. Aquí les voy a poner otra forma. De otra manera sería esta. Ok. Puedo cambiar para empezar a ver lo que es química orgánica. Ustedes me dicen. Si alguien lo hizo erróneo, lo pueden corregir. Aquí el objetivo es que vean en que se equivocaron. Y eso se les va a quedar más grabado cómo lo tienen que tomar de forma correcta. Les compartí la presentación que vamos a ver y también ya les mandé la práctica que van a realizar. En la experiencia número 1 de su práctica van a usar van a ver un video y todo lo que van a hacer lo van a hacer con base en ese video. Y en la segunda experiencia, pues les dice que vayan, compren 1 kilo de papas, pues si no tienen 1 kilo de papas, compran medio kilo de papa o una papa, y si tienen la posibilidad de pesarla, aunque sea una papa, no importa, háganlo en referente a esa proporción, la pesan, y hagan la frita así como lo hacen.
el antes y el después, cuánto pesa antes, cuánto pesa después. Aunque les marquen ahí cantidades de 1 kilo, eso, no necesariamente necesitan comprar 1 kilo. Lo pueden hacer con una sola papa, una papa pequeña que tengan ahí y hagan lo que les está solicitando. Sí, para que no haya problema. O sea, lo que puedes hacer en macro, lo que puedes hacer en grande, también lo puedes hacer en pequeño. Y eso es algo también muy característico en el caso del laboratorio. A veces yo soy muy dada a que cambio mucho las cantidades de los reactivos que les dan. Si les dan cantidades grandes, yo manejo cantidades más pequeñas. En el caso de los laboratorios, por los contaminantes que se llegan a generar. Pero ahorita pues pasa lo mismo si lo haces en casa. Si tu mamá va a hacer a lo mejor un guisado y hacen algunas papas fritas, pues pueden aprovechar. Pero si no, lo puedes hacer para una papa. Y veas el antes y el después. O es más, puedes inclusive sustituir la papa por huevo. Si tienes la posibilidad de pesar un huevo antes y un huevo después ya que lo guisaste pero solito, pues ahí puede ser. Sin ponerle nada más. ¿Sí queda claro? Entonces déjenme dejar de compartir. Voy a cambiar de pantalla, chicos. Esta presentación se la subo ahorita. Ya les subí la pasada. Ahorita les subo esta otra presentación. Las notas de clase. Vamos a entrar a un tema. Este tema es química orgánica. El tema como tal o el tema de la unidad se llama estructuras de compuestos orgánicos. En estos compuestos orgánicos vamos a dar un giro de 180 grados porque